Señores, buenos días. Yo estoy viendo así los periódicos de refilón y me estoy preguntando si es que verdaderamente República Dominicana es una tierra de científicos o si es que nosotros estamos por encima de la media normal mundial. Y esto lo digo porque mientras nosotros estamos hablando de cerrar centros de vacunas, mientras nosotros estamos hablando de no utilizar ya la mascarilla, a nivel mundial todavía se habla de que el COVID y otras enfermedades, ya sean naturales de las demarcaciones o enfermedades adquiridas, o como viene el COVID, que también muta y entra a una fase totalmente diferente a la que se conoció y por ende también puede cambiar lo que tenga que ver con las vacunas, porque esto es por supuesto parte de lo que se tiene. Entonces yo digo, es que verdaderamente nosotros estamos por encima de la media, es que nosotros somos supraseres humanos, porque, señores, aquí se está quitando todo. Medidas, centro de vacunación. Ahora estoy viendo que deshabilitan más de 400 camas que eran usadas anteriormente para lo que eran pacientes de COVID. Sin embargo, yo digo, si por casualidad de la vida hay un repunte, esto en el caso del COVID, porque tenemos otras enfermedades que también vamos a tocar dentro de este pequeño espacio que nos queda, porque hay que darle, por supuesto, participación a los otros, Ivonne, y tenemos las 6:45 de la mañana. Para allá. Y quiero pensar realmente que la República Dominicana tenemos ese poderío que se quiere manifestar, porque tenemos también un monstruo detrás, aparte de lo del COVID, y aparte de deshabilitar estas camas, y aparte de cerrar los centros de vacunación, que eran como hablábamos en la pausa, Ivonne, que señalábamos que en vez de cerrar, lo que debieran hacer es cambiar la mecánica publicitaria y las instrucciones que se tiene con relación a estos centros, y tener, por supuesto, un backup, una área que se quede especializada para eso. Hay muchas enfermedades que están pasando ahora y que no saben respondernos. Por ejemplo, se habla de una enfermedad que no es ni gripe, ni dolor estomacal, solamente son fiebres muy altas, no es influenza, viral. No es COVID, es viral, pero las fiebres no son unas fiebres solamente con un simple virus. Pero aparte de eso también tenemos el dengue, que como decía son visos de pobreza, pero aparte de los visos de pobreza, también República Dominicana tiene al dengue ahí, porque es propio de nosotros y propio de las enfermedades tropicales. Si lamentablemente descuidamos y bajamos la atención en estos ya casi 3 años que el COVID nos dio verdaderamente en el cuello, entonces tendríamos una población lamentablemente enferma y con casos como el que tenemos hoy en día. El dengue repunta con 5 muertes y 471 contagios. Pero tenemos ¿cuántos días de agua? Tenemos como 4 o 5 días constantes lloviendo. Aparte de eso, usted empieza la contabilización. A los 10 días ya tenemos el Aedes aegypti, que es el que ataca con el dengue. Es decir, que la posibilidad a que tengamos todavía más enfermos de dengue son mucho más. Y yo de verdad que no veo al Ministerio de Salud Pública en ninguna campaña que sea preventiva con relación a esto, ni ninguna intención. Aparte de que los dominicanos tenemos un gran problema, y es como decías, Ivonne, el agua no llega en la pluma, tenemos que reservarla, y en esos reservorios es que tenemos verdaderamente el enemigo en la casa. Y el hecho de que el agua no llegue a la pluma son demostraciones de pobreza, de inequidad, de limitaciones. La gente falta de planificación. Claro, y sí, pero claro, y de inversión en esa gente, porque se supone que en un país como nosotros, que hablamos de tanta democracia, que el acceso a servicios como el agua potable, señores, es algo que no debería de estar en tela de juicio. Josefina, empalmo contigo aquí. Si Josefina, la de allá, nos dice que sigamos para completar ya brevemente con algo a lo que me quería referir a propósito de vimos antes de ayer, la renuncia de un dirigente del comité político del PLD, la renuncia de Rafael Paz.
Que fue el candidato a senador. Ex candidato a senador por el Distrito Nacional, y que por supuesto evidentemente revela que hay mucho malestar, ¿no? En esa organización, como es de esperarse, por supuesto, por la situación de cómo sale, por la división a la que ha sido sometida, por la misma pulverización, pienso yo, desde mi punto de vista, de su principal figura ahora, líder y guía, que es el expresidente de la República. Pero el asunto es que lo que planteaba Paz, en el sentido de que hay un gran malestar, y dice él que por una cúpula que es impermeable. O sea, que esa es la que siempre está ahí, esa que se resiste. No hay oportunidad de crecimiento. Entiende que se resiste a la que se renueve, a la renovación, que es algo que entienden muchos, debe llegar al Partido de la Liberación Dominicana, porque ha perdido su cauce, definitivamente que lo perdió. Si vemos cuál era el pensamiento del profesor Juan Bosch, hay quienes están hablando de que se retome ese pensamiento. Entonces, ese camino que le trazó su ideólogo y fundador hace rato, que fue perdido por el PLD. Y ahora, dentro de muchas cosas que tú pudieras preguntarte en medio de todo esto y a partir de la renuncia de Paz, bueno, pues en este caso, que él era una especie de cara joven que tenía poco tiempo, incluso que había sido ascendido al comité político de esa organización, porque se querían llevar esos aires de cambios y de renovación de esa cúpula PLDista. Él salió con unos pronunciamientos bastante fuertes respecto a eso que quisieron vender, las razones que le pone para decir que sale del PLD. Yo creo que no tiene nada que ver con esos aires de cambios y de renovación y de cara fresca y de elevar, ¿no? Y que todavía la historia política no ha encerrado a estos líderes, porque, por ejemplo, el caso de Danilo Medina es incierto el futuro, porque hay mucha vinculación de casos de corrupción que tengan que ver con el primer mandatario. Totalmente. Entonces, pero en esa organización política, con lo dicho por Paz, es evidente, definitivamente, que ahí ese proceso de renovación es cosmético. En términos reales no lo es para cubrir las apariencias frente a una opinión pública que entiende que hay una situación muy complicada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que lo hay, yo digo dentro de todos los partidos, está ocurriendo ahora mismo en todos los partidos, incluido el partido oficial del PRM, pero ese es cuento para otra ocasión. Aquí lo que parece estar perfectamente consciente de lo que está consciente Rafael Paz, el renunciante, es que, y lo señala en su carta de renuncia, como si creyera ser necesaria hacer esa precisión, que la verdadera renovación, más que presentar ante la sociedad caras nuevas, requiere de apertura y requiere de incorporación de nuevas ideas, y en esas es las que no se está. Él decía que si eso ocurre, bueno, pues entonces uno no se limita a ser, como diría el trovador, un simple servidor del pasado en Copa Nueva. Y lo decía en la carta que se hizo pública de Rafael Paz. Mucha gente igual ahora se hace la gran pregunta respecto a esto. ¿Qué va a pasar con este joven? ¿Va a seguir el mismo trillo de los que han renunciado del PLD para pasar entonces alegremente a la fuerza del pueblo del presidente de Leonel Fernández, que claro está, los recibe muerto de risa, porque lo ve como un triunfo? Nueva. Claro, no, y lo ve como un triunfo respecto a ese partido del que fue desprendimiento, y que además supone la gente que es el destino natural de los que se van desprendiendo del PLD Danilo para ir al PLD Leonel, y que es un lugar donde se va a reencontrar con sus compañeros viejos. Pero la verdad es que, como afirma en su carta Rafael Paz, si es así tal cual como él lo dice, entonces de que no quiere seguir sirviéndole a un pasado, y que ese pasado se resiste a cambiar, porque no quieren ser instrumentos de lo que tienen esas herramientas principales y de las mentiras y muchas críticas, ¿no? Y hace referencia precisamente a ese cambio que es cosmético, de apariencia, pero que ahí no hay realmente esa renovación. Si es así, los elementos que pone sobre la mesa Rafael Paz para renunciar, entonces parece ser, señores, que el fin no deberá ser evidentemente la fuerza del pueblo, porque es que resulta que en esa parte del PLD o fuerza del pueblo o ese desprendimiento del PLD se reivindica exactamente lo mismo que está criticando, y las mismas razones que han impulsado a esta persona y quizás a otras, ¿no? De dirigentes medios o más bajos, evidentemente, que se han ido al PLD,
pero no han esgrimido las razones que Rafael Paz. O sea que si es por como él dice, que su renovación es contundente, porque lo de las caras nuevas y frescas con la que se quiso llevar aires de cambio no es tal, entonces yo creo que el camino que debe seguir Rafael Paz no es precisamente el de la fuerza del pueblo. Llévatela.